Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y explicaremos la prueba de Anderson-Darling. Los integrantes del equipo son Greenwell Lara Anthony, Razo Servin Eric, Soto Valencia Alexis y yo, Torres Landeros Jimena. Comenzaremos explicando qué es el estadístico de Anderson-Darling. Pues este estadístico mide que también siguen los datos una distribución específica. Para un conjunto de datos y distribución en particular, mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será este estadístico. La hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son la hipótesis nula, que se define como HO, y es los datos siguen una distribución específica, y la hipótesis alternativa, que es H1, y es los datos no siguen una distribución específica. Antes de comenzar con los ejemplos, comenzaremos con los conceptos a considerar al realizar la prueba. Primero está la media, que es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. La fórmula en Excel es promedio más la selección de los valores que se estarían utilizando. Después tenemos la desviación estándar, que es la media de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La fórmula de Excel es dbes.m en mayúsculas más la selección de los datos utilizados. Y la fórmula es la desviación estándar de la muestra es igual a la raíz de la variancia de la muestra. De esta manera la obtendríamos. Seguiremos con los siguientes conceptos. Como siguiente concepto tendríamos la distribución normal, el cual la distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal, y este nos sirve para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un cierto valor. Conociendo la media, la desviación estándar y la varianza de un conjunto de datos, sustituyéndolos en la función que describe el modelo. Y como vemos, ahí tenemos la fórmula que vamos a utilizar en Excel, el cual es distr.nor, y entre paréntesis es el valor, el cual es el valor cuya distribución desea obtener, luego la media aritmética, la desviación estándar y la acumulado. Es que el acumulado es un valor lógico que determina la forma de la función. Si el argumento cum es verdadero, la función de distribución normal devuelve la función de distribución acumulativa. Si es falso, devuelve la función de masa de probabilidad. Y luego tendríamos el estadístico de prueba, que está dado por la siguiente fórmula. Y aquí estaría la fórmula que está en blanco, en donde n es el número de observaciones, f de y es la distribución de probabilidad acumulada normal con media y varianza especificada a partir de la muestra, y y son los datos obtenidos en la muestra, ordenados de menor a mayor probabilidad esperada acumulada. Luego, como siguiente, sería el valor crítico, el cual el valor crítico es un punto en la distribución del estadístico de la prueba bajo la hipótesis nula, que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula. Este conjunto se denomina región crítica o de rechazo. Por lo general, las pruebas unilaterales tienen un valor crítico y las pruebas bilaterales tienen dos valores críticos. Los valores críticos se determinan de manera que la probabilidad de que el estadístico de prueba tenga un valor en la región de rechazo de la prueba, cuando la hipótesis nula sea verdadera, sea igual al verdadero nivel de significancia, denotado como alfa. Y pues tenemos que el valor crítico se va a calcular con 1 menos alfa. Y pues aquí les mostramos una tablita que más adelante mi compañero Eric les va a decir cómo se utiliza para obtener este valor crítico.
Bueno, a mí me tocó exponer la parte de los pasos de la prueba de Anderson-Darling. Entonces, continuemos. Ahora, los pasos para la prueba de Anderson-Darling son: primero, tenemos que obtener el número de datos de la variable aleatoria a analizar. Después, tenemos que calcular la media y la desviación estándar de los datos. Esto a veces nos suele dar en los ejercicios, de todo dependiendo, pero también con los datos lo podemos conseguir. Ahora, tenemos que organizar los datos de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Y ahora ordenar, y también el siguiente paso, ordenar los datos en forma descendente de mayor a menor. Todo siguiendo, aquí tiene como sus progresiones. Y ahora, también en el paso 5 tenemos que establecer explícitamente una hipótesis nula, con lo que estaremos proponiendo distribución de probabilidad. En el paso 6 tenemos que calcular la probabilidad de esperanza acumulada para cada número de y y con su función de y. Y con eso poder conseguir la probabilidad esperada acumulada para el número de yn más 1 menos i, que es igual a la función de yn más 1 menos i a partir de la función de la probabilidad propuesta. Luego, ahora para calcular el estadístico de prueba utilizamos esta fórmula que podemos ver, aquí está. Y ahora, después de conseguir la fórmula, tenemos que ajustar el estadístico de prueba de acuerdo con la distribución de la probabilidad propuesta. Después tenemos que definir el nivel de significancia de la prueba y determinar su valor crítico. Y luego comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor, el valor crítico no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces esto dependiendo de los números que nos den y el nivel de significancia, es lo que si podemos rechazar o aceptar la hipótesis. Bueno, vamos a resolver lo que viene siendo este ejercicio de la prueba de Anderson-Darling. Y dice, se dispone de 20 números al azar, los cuales se presume se encuentran bajo una distribución normal con un nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí nuestros datos, n es igual a 20, y los datos tienen una media de 58.75 y una desviación estándar de 26.83. El valor crítico, bueno, nos dieron un nivel de significancia de 0.05 y en una distribución normal, el valor de 0. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Para hacer la columna 1, simplemente es enumerar la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 20 datos, entonces vamos a enumerar del 1 al 20. 2, 3. Ahora ya enumerados, la segunda 2, la columna 2 nos dice que vamos a multiplicar por 2 el dato de la columna 1. Y le vamos a restar 1. Y terminamos la columna. Ahora después, la columna 3, y simplemente es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Entonces copiamos nuestros datos, pegamos y los enumeramos de menor a mayor. Y en la columna siguiente vamos a pegar nuestros datos, pero ahora los vamos a colocar de mayor a menor. Entonces, a ver, mayor a menor. Ahora sí. Después en la columna 5 vamos a calcular lo que viene siendo nuestra probabilidad esperada. Y para calcular eso utilizamos esta fórmula que nos da Excel. Entonces vamos a poner punto esta. Y ahora nos pide varias cosas. Primero nos pide el dato. Como estamos calculando la probabilidad esperada de y, vamos a poner el dato de y. Después nos pide la media, la desviación estándar. Y en este caso vamos a seleccionar verdadero. Cerramos el paréntesis, pero vamos a fijar lo que son los valores de la media para que no se mueva de celda.
y también los de la desviación estándar. Ya hecho eso, vamos a terminar lo que viene siendo la columna. Y pues vamos a hacer lo mismo con lo que viene siendo la siguiente columna, simplemente que ahora pues, nos pide la probabilidad esperada de y n más 1 menos i. Entonces calculamos. Nos pide el valor 97, media, sin estándar y verdadero. Igual fijamos estas celdas y terminamos la columna. Si se fijan, van a ver que los valores de esta columna son los mismos de esta columna, solamente que están invertidos. Ahora nos pide calcular el logaritmo de la probabilidad esperada de y. Simplemente hacemos logaritmo de y, lo calculamos y terminamos la columna. Ahora aquí nos pide el logaritmo, pero ahora nos pide 1 menos la probabilidad esperada de yn más 1 menos i. Hacemos esto y terminamos nuestra columna. Ahora sí, vamos a calcular lo que viene siendo SI, que si se dan cuenta aquí está la fórmula y vamos a ver que la tabla simplemente es por partes esta fórmula. Entonces, vamos a calcular. Es 2i menos 1 sobre n, que tenemos, que son los datos, entonces en este caso tenemos 20, lo que multiplica a logaritmo natural de f de y por, no, más logaritmo natural de 1 menos f de y más 1 menos i, que es ponemos el paréntesis, y nos da estos datos, terminamos la columna, y ahora vamos a hacer la sumatoria de esta columna. Suma esta en negritas. Ok, ahora si vamos a calcular lo que es el estadístico de Anderson-Darling, y como pueden ver aquí tenemos la fórmula que dice que es menos n menos la sumatoria de SI, que es lo que acabamos de calcular aquí. Entonces, el estadístico de Anderson-Darling es igual a menos n, que en este caso son 20, menos la sumatoria de la SI, que es este resultado. Y tenemos que el estadístico Anderson-Darling nos arroja un valor de 0.5274. Ahora, como conclusión, tenemos que el valor estadístico Anderson-Darling es igual a 0.5274, es menor al valor .751. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Y entonces así se resuelve este ejercicio.